Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I have got you. Muy buenos días. Sábado, como siempre, cumpliendo con usted aquí a las 9 de la mañana por su canal 10. En otro programa más de Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. También los saludo a nombre de mi compañero Gerardo García. Y como usted sabe, pues nuestro lema una vez más se cumple. Todos los que saben llegan hasta su casa. Esta mañana tenemos con nosotros a Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Buenos días, Lilia. Usted lo conoce muy bien, ya sabe que es controvertido, polémico. Y bueno, también me hace el favor de acompañarme esta mañana nuestro director editorial, Jorge González Durán. Jorge. Muy buenos días, Lilia. Qué gusto estar aquí con ustedes, con Gerardo, con Óscar González. Nuestro compañero Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, buenos días. Buenos días a Estrenando todos. su columna ahora en el quintanarroense. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, quintanarroense, que por esto, el periódico. Pues, los que saben llegan a su casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Por Esto, el Diario de Yucatán. Ah, Claro. sí, hombre, una felicitación a Julio César Silva. Fui ya nombrado director editorial de este importante periódico peninsular. Del Diario de Yucatán. Así es. Te comentamos, Julio tenía a su cargo coordinar para el Diario de Yucatán el estado de Quintana Roo. Ya. Y es la primera vez que se da, ¿verdad? Sí, que se el Diario de lleven Yucatán allá. nombra un director que no sea, en primer lugar, ni de la familia Menéndez y en segundo lugar, que no sea de Yucatán, que Julio es de Quintana Roo. Así que algo Es un debe gran- tener Julio, ¿verdad? Seguro que sí. Un buenazo, seguro. Sí, es un excelente periodista. Ahora un profesional. que tenga oportunidad nos lo traemos, ¿no? Claro que sí, para platicar con él acerca de sus proyectos y acerca de el periodismo en la península, particularmente en Quintana Roo, la relación entre prensa y poder. Hay tantos temas, pero por lo pronto vamos a platicar con Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto está de alguna manera a lo largo de su carrera política, pues ha estado vinculado a Quintana Roo. Quintana Roo te marcó, ¿verdad, Gerardo? De alguna manera, ¿no? Bueno, por lo pronto lo embotelló. ¿Quién sabe si lo marcó? Pero a tocar piano lo pusieron. Me dieron hospedaje gratuito aquí. Hospedaje y comida gratuita. Sí, ahí en el penal. de ¿Cómo estuvo? Cancún. Platícanos. Pues es una historia que en realidad sí, además es de risa, porque venía a las reuniones de la Asociación de Banqueros y nosotros estábamos encabezando a los deudores de la banca. Entonces venimos a manifestarnos, a agarrar a Cerillo, lo agarramos en 96, hablamos con él y al año siguiente ya no nos subestimaron, pusieron un retén impresionante toda la zona hotelera y para no hacer la historia larga me detuvieron. Esto en es un con los camión. globalifábicos, ¿no? No, con los ¿Cómo? deudores de la banca, 97, estoy hablando del 97. Ah, cuando el ¿Y qué había Barzón. en Cancún? Cuando el Una Barzón- reunión de había una banqueros. reunión de banqueros, de la Ah. Asociación de Banqueros, ahí en el centro de convenciones, y el que era el procurador me amenazó, Perefil Cupido, que era el procurador de Villanueva, me dijo, sí, yo no sabía que el procurador cuando me dijo, si mañana te apareces por aquí te vamos a detener. Y yo tomé un camión. Perefit es el que ya murió. ¿Ya murió? Sí, ya murió, sí. Tomé un camión hacia la zona hotelera de estos que van del centro de Cancún hacia la zona hotelera y entrando a la zona, luego en el kilómetro 0, adelantito, nos detuvieron. No, pero vas muy rápido. Voy muy rápido, Espera. a ver. ¿Ya tenían allá apostados en los hoteles de la zona hotelera? Retenes. A sus, no, pero ya hospedaditos ahí para que salieran rumbo al centro de convenciones algunas personas, ¿no? Claro. estaban Ya todos habían los hecho su banqueros, estrategia y todo, y ya tenían gente. Y tú mañosamente te quedas acá. No, ¿cuál mañosamente? Pues más bien no me dejaban estar en la zona hotelera, nos mandaron acá al pueblo. A unos cuantos, otros se quedaron allá. No, nosotros, no todos estábamos acá en el pueblo. Pero había un camión en el centro de convenciones. Nuestro no, ¿De quién era? no nuestro no, seguro, Ah. No, nosotros estamos todos acá en el pueblo, nos trasladamos hacia la zona hotelera por diferentes vías y yo tomé un camión junto con 3 personas más y llegando al kilómetro 0 ahí nos detuvieron. Bájense, me dijeron, ¿te vas a la buena o a la mala? No, pues a la buena, dije, ¿no? Y me llevaron detenido. Y para no hacer la historia larga, me acusaron de haber golpeado a un judicial, de haberle dado un puñetazo en la cara y del puñetazo en la cara haberle luxado el tobillo derecho.
presentaron al judicial lastimado con collarín, testigos, todo. ¿Y nada era cierto? No, claro que no. Pues, ¿cómo le pegas a alguien en la cara y le luxas el tobillo derecho? Digo, eso Bueno, para eso hay que hablarse con un y a judicial. un judicial, además, en el 97, además. Entonces estuve viniendo más de un año y cada que venía le hacía una manifestación a Villanueva. Cada que venía, ¿no? Pues te debo decir que yo le platiqué a Villanueva lo que me dijiste. ¿Y qué dice? Pues que sí te mandó, No, yo que sé. sí te mandó detener y que luego pues que lo disculpes, pues se le olvidó, que no era para tanto, pero pues ya no se volvió a acordar de que estabas tú en un proceso. Déjate cuento una buena de Villanueva, de veras es buena. El año previo, 96, con los deudores, nos metimos por el VIPS. Yo desayuné en el VIPS, que está en la parte de atrás del centro de convenciones, y el Estado Mayor tenía todo cubierto, menos la puerta de emergencia del VIPS. Entonces por ahí me metí al centro de convenciones y ahí estaba yo esperando a que llegara Cedillo. Y entonces estaban tan nerviosos que decían, ¿y Noroña dónde anda? ¿Y Noroña dónde anda? Y pasaban y no me veían, yo estaba ahí, ¿no? Y entonces en eso me acerco a la puerta porque iba a llegar Cedillo. Yo no conocía a Villanueva, ni él a mí. Y entonces me dice, los compañeros estaban en la puerta, hacia afuera, sentados. Y me dice, yo creo que hay que quitarlos, ¿no? Y yo le digo, pues está cabrón que los quites. Perdón. Y entonces me dice, ¿cómo jodidos? No, ahorita. Y entonces le queda claro con quién está, y a mí también. Y me sacaron cargando del lugar. Sáquese, ¿no? Sáquese, perro. Es una anécdota absolutamente cierta. Oye, Pobre Villanueva, la verdad, porque era muy carajo como gobernador, pero la ha pasado duro. No hay duda, la ha pasado duro. A mí, cuando lo metieron al penal de alta seguridad, dije, híjole. Y fue fuerte el asunto. sí, ¿no sentiste gusto? No, la verdad que no, En serio no. En serio no, porque yo en política, primero, las cosas no son personales. Uno sabe que no son personales, o sea, pues hay adversarios, Claro. Dan situaciones. Lo digo de verdad, O sea, yo sé que tú tienes una buena relación con él y no lo digo por eso, sino lo digo absolutamente real. No es un asunto personal, nunca ha sido. Ahora que se murió Mourinho, ¿tú crees que me dio gusto? ¿No me dio? ¿No me dio? Porque no Claro. es un asunto personal. Ya en la parte humana, pues uno no puede dejar de ser sensible frente a las tragedias que le toca vivir a la gente. Villanueva era bastante carajo, eso no hay duda. ¿En qué momento? Porque lo acabas de mencionar. Estaba duro con Cedillo. Bueno, ni qué decir con Fox. Sí. Y menos ahora Y con ahora Calderón. con el usurpador ni te platico, sí. Bueno, ¿en qué momento bajas la escala y te vas con Mourinho? Bueno, lo que pasa es que no se bajó, era el hombre más poderoso del país, Mourinho. Pues Calderón era su muñeco de ventríloco, o sea, en realidad el poder era Mourinho, no tengo duda de ello. Pero la decisión de presionar a Mourinho era porque era un insulto, el tipo era extranjero. No solo nació en Madrid, que eso puede ser hijo de padres mexicanos y nacer donde sea. Sus padres son gallegos, los dos, acreditadísimos. Yo me fui a hacer la investigación y todo. Entonces su nombramiento violaba la Constitución. Luego Andrés Manuel sacó los contratos, que era una cosa verdaderamente, que el decir que era ético firmarse contratos como funcionario, recibirlos como empresario, era de una desvergüenza inaudita, y ahí lo mantuvieron. Entonces mantuvimos una presión muy seria sobre él, porque además sabíamos que era el poder verdadero ahí con Calderón. Yo creo que ahora Calderón, pues, quién sabe cómo le hará, ¿no? Digo, si de por sí su gobierno estaba de cabeza, ahora peor, ¿no? Era el heredero designado por Calderón. Era muy difícil que él fuera el candidato a la presidencia porque traía demasiados flancos abiertos, ¿no? De su origen Sí. de extranjero, pues podía ser sueco, cubano, venezolano, lo que sea, no es porque fuera español, sino era extranjero, y todo el asunto de corrupción, que era un escándalo creciente, y luego acababa de salir el tema del padre con vínculos con el narco, que lo estaban investigando, y que ha sido un secreto a voces, pues en Campeche se comenta Sí. con mucha fuerza. Yo no estoy diciendo, ni me metí a investigar. Cuando fui a España, inclusive alguien me dijo de esas cosas, y yo dije, no, yo vengo a investigar única y exclusivamente el asunto de su origen español, no me interesa meterme en otros temas, y no me metí en otros temas, no me mantuve en la línea de documentar todo su
sus antecedentes familiares. Pero si ya estaba descarrilado en el momento en que tuvo este trágico accidente, no fue porque este país fuera muy transparente y pudiéramos enterarnos de todas las cosas que sucedían. sucedían. Das por un hecho que fue un trágico accidente. El trágico accidente, el trágico suceso, llamémosle pues, porque haya sido atentado. Trágico accidente de subirse al avión equivocado. Con la persona equivocada. De subirse al tren equivocado. Y él ya estaba descarrilado, pero no fue porque en este país exista la transparencia, porque nos hayamos enterado, porque nos enteramos de lo que hacen los funcionarios, sino porque hubo que escarbarle, y ahí está un mérito importante, mérito tuyo y mérito de algunos otros que se ponían a que las cosas se dieran como se perfilaban. Yo creo que sí era un muy viable candidato o Delfín, Felipe Calderón, pero dejó de serlo antes de su muerte. Reventó al principio, o sea, es un caso majadero de impunidad, además, majadero, porque en el PRI, que gobernó décadas, nunca hubiera tolerado que un secretario de Gobernación tan cuestionado, tan evidenciado, se mantuviera. Solo nunca estaban a la sombra, como... Nos quitaban, o sea, yo de veras, o sea, yo no espero que el PRI regrese, Dios nos libre, ¿no? Pero sí me queda claro que nunca yo no recuerdo ni un caso como el de Mourinho, ni uno, Bueno, y de otros gobernadores. Y gobernadores, cosas así de... ¿Me permiten, si vamos al corte, enseguida volvemos? Por favor. Mucho gusto. So deep in my heart, you're really... Ahora bien, pues estás lleno de anécdotas. Sí, ¿cómo no? Porque hay una situación, yo no sé si tiende a repetirse o en este momento es muchísimo más grave. Cuando forman ustedes el Barzón, empiezan a dar la cara, a reclamar a los bancos esta usura contra los deudores, que todo lo que da origen al Fobaproa, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Hoy tenemos una usura muchísimo peor. En aquel entonces jugaban con las tasas de interés, de repente te las llevaban al 104% y luego bajaban al 80%. Hoy las vemos, en el caso de las casas de empeño, por ejemplo, particulares, sin ninguna regulación y que llegan en efecto hasta el 130% anual. Los bancos con este cobro de comisiones, con muchas otras cosas, es una usura. Pero ya no hay Barzón, ya no hay Fernández Noroña, ya no hay Mario Di Costanzo, ya no hay este grupo. ¿Qué pasó? No, bueno, perdón, me gustaría, porque es muy importante lo que tú dices, pero para que los televidentes conozcan pues algo, porque lo conocen por sus declaraciones, pero que nos diga de manera muy breve, antes de abordar este importante tema que dice Lilia, ¿quién es Gerardo Fernández Noroña? ¿Cómo surge a la vida política, a la actividad política? De manera muy breve, una síntesis de... Porque además con esa fama que tienes Claro. de andar ladrando por todos lados, todo lo que la gente piensa que eres inculto, que no tienes una profesión terminada, claro. que nada más eres así un rijoso. Un talibán. Sí, Pero un talibán corriente. Me han hecho No cualquier talibán, o sea, me han hecho sí, una fama en cuanto de dicen, bestia negra, en cuanto dices Gerardo Fernández Noroña, ¿y ese qué va a hacer? No te digo, oiga, pues, es un profesionista. Ay, no te creo. No, bueno, un poco lo vimos en el programa de radio, ¿te acuerdas? Sí. Le daban unas tundas espantosísimas y a base de estarlo invitando, muchísima gente cambió de parecer en cuanto ya te escuchan hablar y se dan cuenta de tu profesión y todo lo demás. Qué bueno que le preguntaste, don Jorge. Sí, por favor, Gerardo. Pues así sintético, así, pero sintético. Soy sociólogo de la UAM, y me he dedicado a la política pues desde la escuela, desde la preparatoria, la universidad, fundador del PRD, ahora ya fuera del PRD. ¿Antes no estuviste en algún partido, organización de izquierda? Nunca. No. Yo participé siempre en luchas sociales, con toda la formación de la UAM, que era una formación marxista muy sólida. Yo bromeo que de cada 4 materias, 5 eran de marxismo, ¿no? Mucha historia, muchas cosas de filosofía, de cosas así, y me metí en el 88 a la política partidaria, apoyé la campaña del ingeniero Cárdenas, fui candidato por el PMS siendo candidato externo, y luego me metí a la formación del PRD y ahí participé en la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, era la organización nuestra, dentro del gran movimiento que era el Barzón, de la lucha contra la usura. Así lo sintetizaría yo, claro. Me cuesta trabajo un poco
la cosa personal. Y es cierto que me han hecho una campaña de Bestia Negra. A mí me decía que estaba platicando con Dante Delgado y me decía lo mismo, porque luego les recomiendo libros y cosas así porque leo algo, ¿no? Y me decía, no, yo les digo que es un hombre que tiene preparación y una serie de cosas, porque estas campañas son muy de mala fe, ¿no? Pues es como las que le hacen a Andrés Manuel también, que es otra bestia negra igual, según, ¿no? Y a todo mundo, yo digo, sin que nos comparemos, porque no es el caso, pero la verdad es que ningún hombre o mujer que hayan hecho cosas que valgan la pena para el país han tenido buena prensa, así hablo de personajotes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, todos han sido tratados muy mal, bandoleros, cuatreros, espiritistas, los han dicho cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Entonces yo, además, como no veo medios, no veo televisión, no veo radio, pues no me angustia mucho lo que digan de mí, ¿no? Yo me mantengo. Qué gran mentira dices, Fernández Noroña. Te lo juro que no veo. Eres mentiroso. Nada veo. Teníamos un sistema de monitoreo. ¿Cómo te enteras de lo que pasa en el país? Teníamos un sistema de monitoreo muy bueno en el PRD que contratamos, ¿puedo decir la empresa? Sí. Medialog se llama la empresa, y entonces es un sistema de monitoreo genial, porque tú estaba la pantalla del PRD, tú le picabas PRD y todas las notas que había de radio y televisión sobre PRD te aparecían y te reproducía, por ejemplo, televisión, te reproducía la nota en ese momento, le picas, o de radio, o sea, Lilia Arellano a tal hora dijo tal cosa, le picabas y te reproducía la nota. Es muy bueno el sistema de monitoreo, y tenía los principales personajes del PRD, entonces por lo que salía sobre mí le picaba y salían todas las notas del día, y así yo podía evitarme estar viendo radio y televisión que francamente enferma por el nivel de manipulación terrible que hay, ¿no? Entonces, volviendo a lo de los deudores, tienes razón, Lilia, o sea, es una situación muy grave la que está viviendo otra vez. De hecho, el jueves estuve en Guadalajara echando a andar otra vez la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca allá en Guadalajara, porque los compañeros se empeñaron, los que fueron dirigentes en ese tiempo, de que es muy grave el problema, y me presentaban datos, no solo los usureros, me presentaban datos de bancos que están cobrando entre el 58% de interés hasta el 110 bancos. Sí, tarjetas bancos, es de una crédito, usura. que es una cosa brutal, ¿no? Además de la capitalización de intereses, que la Corte va a empeorar, ¿no? Ya las hipotecas están siendo otra vez un problema muy serio. Entonces es probable que surja otra vez un movimiento en otras condiciones, porque ahora con lo del FOBAPROA famoso, que le da 1 millón de millones de pesos de subsidio a la banca extranjera, los bancos tienen esquemas que les permiten no tener dificultades económicas, pero los deudores sí que tienen dificultades económicas, entre el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, traemos una devaluación como del 40%, entre las tasas de interés y la capitalización, está haciendo otra vez un problema muy grave. Con ese sistema mexicano, que es un FOBAPROA que se repite in secula seculorum, porque ya está visto que es así, no parece tener ninguna oposición para tanto en las leyes como en los órganos para que esto se repita, pues creo que parece un momento muy interesante para tener una nueva clientela social, que por cierto en aquel entonces no era precisamente o necesariamente el pobre o el pueblo solamente. No, era una crisis que le pegó a todos. Eran los comerciantes. A todos, le pegó desde grandes empresarios. Desde grandes empresarios. Esa crisis del 94 le pegó desde a familias muy acaudaladas que habían hecho riqueza de toda la vida, hasta deudores de tarjeta de crédito. Era un abanico muy amplio, ¿eh? Yo creo que esta vez está pegando más a los sectores medios, esa es la impresión que tengo de momento, pequeños y medianos empresarios. No se ve todavía que esté afectando a los fuertes. Todavía sigue siendo una crisis financiera fundamentalmente más que económica. Yo creo que es una crisis pues de poder adquisitivo de la gente, de desempleo, de deterioro del salario, de dificultades para pagar, ¿no? Y que, por cierto, de mexicano, el sistema financiero mexicano solo tiene el nombre, porque pasamos de una banca, bueno, primero banca privada, que se nacionalizó con López Portillo, ¿no? Se estatizó, luego se volvió a entregar a particulares, pero sin que pudiera haber capital extranjero, y hoy prácticamente el 100%, bueno, solo Banorte. El señor Slim ya rescató el 1%. Solo Banorte, ¿qué compró? Inbursa, Banorte. Y para de contar, ¿eh? ICSE. Y para de contar. ¿ICSE es mexicano también? Es mexicano. Bueno, pues y para de contar. Bueno, aquí hay otra situación. Vivimos la crisis del 94, con toda esta situación bancaria, etcétera. El gobierno soluciona con su FOBAPROA, soluciona entre comillas, nos endeuda a todos.
Los bancos tomaron medidas, pero nunca el gobierno dictó medidas de cierta protección hacia los usuarios de la banca en general. No. ¿Qué sucedía con las tarjetas de crédito? Pues pagaron los que quisieron, porque ni te podían embargar, No podían, sí. no podían hacer nada. Entonces cambiaron sus pagarés, es decir, sus formas de cobro. Hoy cuando firmas un pagaré, no firmas como antes tu cuenta. Hoy sí, el banco está protegido, te puede embargar, te puede lo que él quiera porque estás firmando pagarés. Es más, pueden ya, lo que antes era que no podías embargar la casa. Tú no podías embargar ni la casa, ni la cama, ni la estufa, ¿no? Eso no se podía. ¿Y ahora sí? Hoy sí. Hoy te dejan sin casa, sin cama y sin estufa. Y Bueno, la pues ahí ropa, está Electra. Sí, es bueno. Electra, tú compras un radio que no puedes pagar y se llevan el radio y el tostador y la licuadora y la plancha y la cama. No les importa. O sea, hoy todo eso es embargable. Lo que era patrimonio antes y que era intocable, hoy no lo es. Bien, entonces los bancos les dieron todas las posibilidades de proteger su dinero. Pero jamás marcaron que no te pueden cobrar comisiones. No ahora, el HSBC te está cobrando 20 pesos por consulta de tu saldo. Que es un absurdo. Tú le pones ahí a la tarjetita para ver cuánto tienes, pues descuéntale 20 pesos. Y si no tienes nada, pues ya quedaste debiendo, ¿no? Ya quedaste debiendo. Sí. Así es, ¿no? Y Entonces, normalmente son cuentas de nómina y te lo cobran a la Sí, inmediatamente. así es. Entonces, ¿qué pasa? No hay, ahora ya no se ha vuelto a formar nada que diga, caray, esta es una usura. El martes anterior hubo un desayuno en Los Pinos con los editores y los concesionarios de radio y televisión de provincia. El director de los periódicos AM le preguntó a Calderón sobre esta usura. Dijo, bueno, tenemos que soportar la usura bancaria, pero ya también la usura particular. Hay casas de empeño, hay prestamistas, etcétera, que están cobrando Que muchas hasta el veces se convierten en 130% cómplices de los rateros. ladrones, claro. Y lo fomentan. ¿No? Porque aceptan Completito, todo. productos, o sea, artículos Robados. Y ya salen de ahí limpios. De comercialización Son para los lavacosas robadas, son Claro. lavarrobado, ¿no? No son lavadoras, son lavarrobado. Bueno, le pregunta. Calderón lo evade por completo. Nunca dice si van a hacer nada, No va a hacer qué nada. pueden hacer, en qué momento el gobierno puede detener, porque pueden detenerlo. O sea, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer si no se ha legislado al respecto? Bueno, si no es una cuestión, creo yo, de legislar, sino de normar, que es distinto. La usura está prohibida por ley, está prohibida. Pero ya que es usura, pero- el 300%, digo, si ya el 100, si el Pero 130 no es ¿cómo no se es llama usura, eso de cobrar Hasta el interés cobro sobre de interés? tenemos que ir a los cortes, porque si no... Está permitido, ¿no? Sí, pues, la y ahora Suprema ya, Corte, finalmente los de la la Corte tremenda lo Corte, autorizó, interés, validó. pero el anatocismo es interés sobre siendo interés. inconstitucional lo válido. Y no man, O sea, sí existe Sí. la usura a pesar de que, El anatocismo como dices, famoso. Sí. Sí. Vamos entonces a corte. Sí, vamos a corte, sí, gracias, porque acá... Estado de los estados. Estado de los estados. con los demás, ¿no? que los que deben decir que sí hay problemas. que Ya lo me digan. regañó aquí González que porque yo me eché todo el segmento ya no hablo. Fíjate que, pero tiene razón. Yo Esa es una radiografía, les ¿no? comentaba fuera del aire que cuando la época aquella de los deudores, yo visité a Lankenau en el penal de Topo Chico, que estaba banca confía, lo habían acusado de no sé cuántas cosas. Entonces yo le decía así, a ver, dime, ¿cuál es el negocio de los bancos? Las tarjetas, me dijo. Sin duda, las tarjetas. Porque es un poco lo que comentábamos, le cobran al comerciante, paga el usuario, es cobro de interés sobre interés, la gente es desordenada y se le va juntando, o ante la desesperación que no le alcance el sueldo, mete la tarjeta y luego se vuelven unos cuentones locos. A pesar de lo que comentas, que efectivamente han fortalecido el marco legal, en realidad con tarjeta no te pueden hacer nada.
y no te pueden hacer nada, primero porque se los va a pagar el gobierno, como bien comentabas fuera del aire, a ellos les vale, siguen endeudando a todo mundo y después es una locura, son ganancias privadas, pérdidas públicas, o sea, si ganan se llevan la leche y la vaca, y si pierden, entra el pueblo de México a través de los dineros públicos y subsidia a los bancos, como se subsidia con el FOBAPRO actualmente, o sea, es una barbaridad que BBV, por ejemplo, que es un banco español fortísimo, recibe un subsidio brutal y las principales ganancias las tenga de México, o Citigroup, que es el banco más importante del mundo de Estados Unidos con Citibank, también lo estemos subsidiando vía Banamex, es un insulto, la verdad, y como bien comentas, no hay instrumentos de defensa del ciudadano de a pie. Nosotros presionamos en aquella época, cuando el salvamento del FOBAPROA, para que se hiciera una procuraduría de defensa del usuario de la banca, porque además tú llegas y no te dicen, a ver, el contrato, ¿qué no le parece para que se lo quitemos? O firmas el contrato o no te dan el crédito, punto. Y las letras chiquitas. ¿Cómo está? Sí, quien lo entiende, ¿verdad? O sea, necesitas comerte un húngaro con todo y zapatos para saber todas las implicaciones que tiene el contrato. Y luego a la hora buena, a la hora buena, sí, una asesoría especializada, no solo jurídica, sino financiera, porque tiene una serie de cálculos y una serie de cosas. Entonces, y luego cuando viene la crisis, pues tú eres, usted firmó, ahora pague, irresponsable, promotor de la cultura de no pago, no sé cuántas tonterías, y en realidad lo único que hicieron fue crear la Conducef, que cada que tienes un problema tú llegas y le dices, mira, está pasando una cosa muy grave, miren, que no comentaste. Con nómina te pagan, la empresa te paga en tu tarjeta de débito y tú llegas a cobrar, tú vas por tu quincena y resulta que ya se la cobró a lo chino el banco, que es absolutamente ilegal y hay gente que le están haciendo eso. Llegan a sacar el dinero del gasto y resulta que ya el banco se lo quedó. Porque tiene un saldo pendiente en una tarjeta de crédito. Se cobra lo chino, como se dice popularmente. Y es ilegal, es absolutamente ilegal. Y por lo pronto el banco dice, pues sí es ilegal, pero pues ve y reclámalo. Ya cuando me ganes el pleito a ver qué hacemos, ¿no? O sea, de ese tamaño está el nivel de arbitrariedad. Otra vez están empezando con los avisos a los deudores en su casa, que pague, lo voy a meter a la cárcel, lo voy a quemar en leña verde. Yo le digo a todo mundo, primero tranquilos, porque sí pueden irse sobre tus 3 palos viejos, pero ¿para qué los quiere el banco? Digo, pues nomás es para agraviarte, eso no tiene sentido, que se lleve tu cama, que se lleve, ¿no? Se lleve a tu hijo, eso no se lo pueden llevar, o la mujer, o al revés, al marido, eso no se puede. Bueno, ahí algunos saldrían beneficiados, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo para que me embarguen, ¿no? Ahí le va. Ay, no quería, pero bueno. Sería como el del chiste, les va a dar de comer 3 veces al día, lléveme a mí también. Pues sí. Exacto. Aprovechando que está Gerardo. Aquí en el penal de Cancún no la paso no tan mal, me dan chicharroncito. Bueno, te daban, de esa época, ¿eh? Ya hace 10, 11 años. Sí. Ya empeoró el hospedaje. Empeoró. Qué barbaridad. Y la sobrepoblación. La sobrepoblación, sí, menos chicharrón para cada uno. Siguen siendo... Está terrible. Pues sí, antes creo que hasta el cueritos les llevaban, ¿verdad? Les cuento una anécdota rápido. Cuando me metieron allá a la cárcel el primer día era jicarazo, no salía el agua de la llave. Y el segundo día ya salía del tubo, que no era ni regadera el tubo. Entonces yo salí contento, ya sal, ¿no? Y con el que estaba ahí detenido, se mete y sale, está bien fría el agua. Pues sí, cabrón, digo, no estás en el Hilton que esperabas, pero ya sale el agua del tubo, hay una diferencia sustancial a bañarse de jicarazo a que te salga el agua. Pues, ¿no? O sea, en fin, bueno, volviendo al tema, yo creo que sí, pues yo estoy en esa idea, yo no quería, fíjate, echar a andar otra vez lo de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, pero esta compañera de Jalisco me insistió, la acabamos de echar a andar y a lo mejor pues ayudamos en eso. Y no quería porque no quiero que luego ande, como de todo lo que hago ya hablan mal. Entonces van a decir, ay sí, como ya no tiene chamba en el PRD, ahora está queriendo vivir a costillas de los deudores, y la verdad es que yo siempre he vivido de mi trabajo. Y con bastante modestia, por cierto, he vivido, ahorita no tengo ni carro, no tengo cuenta bancaria, pero muy feliz he sido, la verdad. ¿Se acabaron los 7,000 pesos? Sí, bueno, no porque me pagaron la quincena, porque no más faltaba que no me la pagaran, pues la había trabajado, ¿verdad? Entonces ya tengo un poquito más, me deben el aguinaldo, no me lo han pagado y más les vale que me lo paguen, y entonces con eso pienso más o menos nivelarlo de aquí a diciembre, y en enero, como dice el refrán, Dios provee, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya veremos qué pasa. Gerardo, pues aprovechando, como dice Lilia, que aquí están siempre los que saben, pues existen diversos problemas en el país que tú bien conoces. Pues está el problema económico, financiero, hay problemas políticos, hay pendientes en el Congreso, pero está también el problema del narcotráfico, de la delincuencia organizada, de los secuestros.
te preguntamos, no te voy a decir si te preguntaran, te preguntamos, ¿cuáles son a tu juicio, sé que es difícil, los 5 principales problemas de este país en este momento, Gerardo? Calderón y los 5 amigos que manejan el país, esos son el problema. Porque si tú... ¿Quitándolos se resuelven? No, sí, tampoco. Sí, a los 5 o 10 familias que concentran la riqueza del país, claro. Es una barbaridad. Las tienes ubicadas. Fíjate, o sea. el modelo económico neoliberal está haciendo agua por todos lados. Eso es público, ¿no? Estados Unidos está en una recesión brutal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina, privatizaron todo, ¿no? Privatizó Menem a su mujer porque ya se había separado de ella, pero todo lo demás lo entregó, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el gobierno argentino está comprando nuevamente aerolíneas argentinas porque ya no había comunicación aérea en el país, o Bolivia, que vendieron Lloyd boliviano y luego la quebró el que lo compró, y no hay vuelos para viajar al interior de Bolivia o llegar a La Paz, es verdaderamente difícil. Aquí ya Aeroméxico y Mexicana las regalaron. Los ferrocarriles los privatizaron diciendo que iban a ser mejores y hoy no hay ferrocarriles de pasajeros. Son tan buenos que son invisibles, ¿no? O sea, son modernísimos. O sea, sí, no hay. lo de pasajeros es lo de menos, la carga. Ni La carga, La que carga, es carísimo, que es carísima. las carreteras hechas pedazos por el peso. Existe en el norte porque consideran que ya es buen negocio. O pues el Chihuahua Pacífico, que es turístico y cosas así, pero no hay en general, ¿eh? No hay. La carga. Todo se hace por trailer, es una locura. Era fundamental para porque además muy caro. Carísimo. La gasolina. Todo eso. Bueno, entonces volviendo al tema, mientras hay todo un proceso de crisis del neoliberalismo, aquí Calderón sigue entregando lo poco que tenemos. El petróleo acaba de abrir la puerta grande para su privatización, lo de el consumo, la producción de energía eléctrica hace rato que ha sido entregado a las transnacionales españolas, por cierto, fundamentalmente. Entonces, y siguen 20 familias, 30 familias que no pagan impuestos, que concentran la riqueza, que son monopolios, que es una barbaridad. Dinos una lista de unas 3, 4, 5 facilito. Nosotros familias. pagamos 27% del impuesto sobre el producto de la renta. Y más nos vale, porque además nos lo descuentan directo, no nos andan preguntando, ¿no? Venga, aparte haz tu declaración y todo el asunto. Telmex, que es un monopolio indiscutible, o sea, quien me diga que no es monopolio, no entiende nada entonces, ¿no? Paga el 6% de impuestos sobre el producto de la renta y es de los que más paga. Bimbo, Maseca, Cemex, FEMSA, que produce Coca-Cola, pagan entre el 1.5 y 2%. ¿Cómo puede ser? Y luego les regresan de IVA, todo el IVA se los regresan. Pues es una majadería, porque la mayoría de la gente paga sus impuestos y paga el IVA y paga el impuesto sobre el producto de la renta y paga una barbaridad de impuestos, y hay una bola que tienen todos los privilegios, que se enriquecen al cobijo del poder, que reciben las empresas que se van privatizando. Bueno, eso es lo que nos tiene fritos, porque entonces generas desempleo, entonces generas pérdida de poder adquisitivo, entonces no hay mercado interno, entonces no hay salud, entonces no hay vivienda, no hay educación, y entonces pues nos lleva a la trampa. Porque hay petrolización de la economía. Son 3 pilares: petróleo, divisas que de los migrantes, que cada vez está más complicado por la recesión, y narcotráfico. Y el problema del narcotráfico es que mete mucho dinero, sí lo mete, pero el descabezadero literal es terrible, o sea, ¿no? Hoy sí es descabezadero literal, ¿no? Entonces dices, híjole, un nivel de... Gente de fuera que ve las noticias dice, no, hombre, yo no voy a México, porque se imaginan que vas en la calle y te vas pateando las cabezas para ir abriendo paso, entonces, ¿no? el cuarto recurso, que es el turismo, también está en grave riesgo. Pues muy complicado, ¿no? Yo estaba viendo ayer que llegué aquí a Cancún, está vacío, ¿eh? Porque como está oscureciendo muy temprano, me eché una vuelta a un par de plazas comerciales y estaba solo, o sea, era solo de veras, o sea, muy flojo, y claro, con esta promoción, pues el turismo del extranjero pues, ve que ahí le están cortando las cabezas y que las hierven en aceite y las cuelgan ahí como a los que hicieron la independencia de México, pero estos no la hicieron, sino traen por otras razones, ¿no? Y entonces dicen, pues yo no voy ahí, o sea, hay una inseguridad brutal, ¿a qué voy? O sea, está terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer los mexicanos que estamos preocupados por este panorama que nos has descrito? Y cuando yo decía eso de cómo lo resuelves, Calderón se debe ir. Si es un inepto, o sea, no puede con nada, o sea, no solo se robó la presidencia. Pero el problema es de un hombre, o es de dos pocos hombres. No, es de mucho, es un sistema, es muchas cosas, claro. pero por algo se empieza también. O sea, el tipo no gobierna. El tipo, ¿cómo puede decir que está muy bien, por ejemplo, los asuntos de seguridad pública, cuando todo indica que le mataron al secretario de Gobernación? O sea, ¿cómo puede decir eso? O cuando hay tantos descabezados, o cuando a Nelson Vargas, que es un personajote, le secuestran a la hija y todo parece indicar que se la mataron, o lo que le pasó a Martí, y lo que le pasa a cualquier hijo de vecina, porque estos por lo menos tienen
manera Claro. de hacer público su desgracia, su tragedia, porque son gente con dinero, con recursos o con voz que se escucha, pero ¿cuántos ciudadanos de a pie no hay que le secuestraron al hijo, que le secuestraron a la hija, que no sé, tragedias terribles, ¿no? Y que no deberían suceder y que es el nivel de deterioro que tenemos. Bueno, Vamos al corte. nos Ahora sí vamos yo- al ahora corte sí ya antes no de- la- Ahorita volvemos. Sí, ahora sí. Ahora ya no la dejamos. No, ni hablar, no, ¿verdad? yo entiendo, yo entiendo. A mí me regañan y rápido entiendo. Estado de los estados. Entonces, ¿de siempre ha sido ríspida tu relación con los hombres de poder? Pues sí, en realidad sí, porque siempre está en la oposición, no ha gobernado la izquierda, entonces primero con el PRI, que era una relación, a mí, con Salinas, imagínate, nos mató a 600 compañeros y compañeras, 300 murieron durante la época de Salinas, ¿no? Con toda la lucha contra el fraude electoral, era durísima, era la época en que tomábamos ayuntamientos para que nos reconocieran los triunfos, era una época durísima, que no ganábamos sueldo, nada en el PRD, ¿no? Luego con Zedillo era como dual, porque con Zedillo se dio esa anécdota famosa donde se armó un broncón allá afuera de Palacio Nacional, nos sentamos en el piso para que no nos pudieran mover, y entonces yo me paré a reclamarle a uno del Estado Mayor que había jalonado a las compañeras, y cuando me paro las barren del lugar, yo me regreso, quiere salir una camioneta de ahí de la Puerta de Honor de Palacio Nacional y me tiro como tope para que no pudiera salir, me acosté para que no pudiera salir. Entonces de repente me empieza a jalar uno del Estado Mayor Presidencial la pierna izquierda y alguien me jala el brazo y le digo, no me toques, y me dice, soy Zedillo, y volteo y lo veo y si era, ya me ayudó a parar y entonces ahí platicamos, y dije, oye, lo de la cartera vencida es muy grave, quedó de vernos y nunca nos vio, ¿no? Entonces cada mes, cuando se cumplía la fecha, iba a fastidiarlo. Con Fox siguió el problema de la cartera vencida. La verdad es que me quisieron matar. Lo digo con toda Eso te iba a responsabilidad. preguntar, Una que vez si ha fui estado en peligro tu al vida. rancho de San Cristóbal, nos echaron, íbamos en la madrugada y nos echaron una camioneta en sentido contrario que nos sacó del camino y estuvimos, pero cerca, ¿no? Fue muy fuerte. Y la relación con Fox también fue tirante todo el tiempo. Y con Calderón, pues ahí sí es de pronóstico reservado, porque a mí nunca me había tocado ver operativos de seguridad, entre comillas, como los que Calderón establece, que son de franca violación de derechos y garantías constitucionales, cerca de 3 metros, vallas y vallas, centenares de la PFP, del Estado Mayor Presidencial, y yo tengo el carácter fuerte, entonces cada que me hacen alguna, me les planto más fuerte, y entonces sí ha sido complicado, ¿no? Que yo sintiera que hubieran querido realmente fregarme. Que tu vida estuviese en peligro. Con Fox. Con Zedillo me amenazaban, ¿no? Me amenazaban de muerte y cosas así. Un día un tipo me dijo, se me acercó, era el enlace de los banqueros con la Secretaría de Gobernación. Y estás muy loco, me dijo, te puedes encontrar uno igual de loco que tú y te pueden meter un tiro, me dijo, ¿no? Entonces yo lo dejé correr y al rato le dije, mira, yo amo la vida. Realmente creo que es un regalo maravilloso, me gusta viajar, me gusta comer, me gusta la música, me gusta leer, me gusta el cine, he sido muy afortunado, tengo 2 hijos, me quiere mi familia, me encanta la relación, o sea, yo soy muy feliz, yo quiero vivir y quiero llegar a viejo y todo, pero pues, si alguien me quiere matar, pues es un problema de ese alguien, no es un problema mío, yo hago lo que tengo que hacer y lo demás me tiene sin cuidado, así es que ve y dile al que me mandó a decir eso, que a mí hagan lo que quieran, ese es problema de ustedes, ¿no? Y aquí sigo vivito y coleando. ¿Nunca has llevado guardia, seguridad, escolta? ¿De dónde? ¿No? ¿Con qué ojos? Como dice el refrán. Pero además sería horrible, ¿no? De por sí ahora, digo, la verdad es que a mí la gente me trata muy bien en la calle, muy bien. Nadie me molesta. A lo mejor como me han hecho una fama de bestia negra, quien me tira mala vibra, mejor me saca la vuelta, ¿no? Y se me acerca gente muy cálida, me va muy bien, ¿no? Y yo creo que me protege, pues, el estar haciendo con firmeza y con convicción las cosas que creo que... Durante la campaña del 2006 estuviste muy cerca de López Obrador, fuiste vocero, llegó a haber amistad o ya eran amigos. Voy a decir algo que no me van a creer. Durante la campaña de 2006, mi relación de cercanía con Andrés Manuel López Obrador no existía. Yo tengo una relación de cercanía con él después de la elección de 2006, con toda la lucha postelectoral y todo el asunto. No me lo van a creer, yo tocaba de oído.
Yo tocaba de oído, yo no iba a las reuniones del equipo más cercano. ¿No te llamaban? No, al final, en el último tramo, yo creo que los últimos 2 meses quizás. Pero antes de eso tocaba de oído, yo salía a hacer lo que creía que era correcto hacer. No, es la primera vez que lo digo, yo estoy seguro además que la gente no lo cree, porque había un nivel de coordinación impresionante, pero no era así. No era así, los 2 últimos meses sí me integré al equipo de primer nivel y a partir del fraude electoral, pues yo dormí las 49 noches, cada quien en su tienda de campaña, claro, ¿no? Ahí en el plantón del Zócalo. Tengo una buena relación con él, yo lo estimo bien, lo respeto, es un líder muy fuerte. ¿Y qué te dijo ahora de tu salida del Nada, PRD? no lo hemos hablado. Yo decidí no comentarlo con él antes porque pues, no quise, la verdad. ¿No? Yo lo que hice fue dejar que Encinas fijara su posición, que fijara el propio Andrés Manuel la suya. Yo sabía cuál iba a ser y como la mía era en otro sentido, dije, espero que ellos se expresen lo que piensan y yo salí a decir, yo no. Tengo yo no acepto. Una pregunta muy relacionada con esto y relacionada con el tema anterior. Hay que quitar a Calderón, hay que acotar el poder, porque bueno, quitarlos de sus corporativos va a ser muy difícil, ¿no? Pero acotar el poder de las familias que mandan en México. Hasta hace poco, pues tal vez una vía imaginada por Gerardo Fernández era la lucha política a través de un partido político, del partido político que se definía como partido de izquierda, en el cual supongo que ya no cree por sus declaraciones. No hubiera salido, Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, yo estoy convencido que el poder está en la gente. No nos damos cuenta del enorme poder que tenemos. Les permitimos que un grupito haga con nosotros cera y pabilo, como se dice popularmente, y entonces nos agravian, nos atropellan, nos dejan sin empleo, nos dejan sin salud, nos dejan sin vivienda, hacen lo que les da la gana y nosotros nos enojamos, pero no movemos gran cosa. Y el poder con la participación de la gente es enorme. No está fácil porque, ¿no? O sea, pero en realidad es ahí donde está la fuerza y el poder de transformación. Como dice, ahora sí que como dice Andrés Manuel, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Si no hay un proceso de movilización popular que barra con toda esta clase política corrupta, que barra con todos estos intereses y que construyamos un país diferente, eso no va a suceder. Y siempre tienes espacios para hacer política, porque hacemos política en todos lados, hacemos política en la casa, en la escuela, en el trabajo, en los partidos. La gente piensa que hacer política es militar en un partido político, sin darse cuenta que hace política todo el tiempo, cuando va a la escuela y pide que mejoren las condiciones, o no, o obstruye que las condiciones mejoren. Todo eso es hacer política. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer política de manera más consciente, de manera más enérgica, y no tolerar las cosas de corrupción, de atropello de los derechos de uno, porque además la manera de acotar a los poderes informales es que la ley se aplique, porque nuestra legislación en términos generales es bastante buena, el marco constitucional es bastante bueno, las leyes que tenemos son bastante razonables. Por ejemplo, en ningún lugar dice que si llega Calderón a un punto no puedes pasar, eso no dice que no puedes manifestarte. Yo les digo a los del Estado Mayor, digo, oiga, yo estoy cierto que se robó la presidencia, pero pongamos que estuviera equivocado. Pues es mi derecho decirle que se robó la presidencia. Es mi derecho, aunque yo esté equivocado. Y por ir a pararme a decirle que se robó la presidencia no en tocarme un pelo. Me tocan todos, ¿no? Pero no en tocarme ni uno. O sea, esa es la verdad. Entonces, yo creo que sí se necesita ese proceso. Ahora, yo en lo personal no solo no dejaré de hacer política, sino además seguiré participando en partidos. Yo creo que no pienso afiliarme ni al PT ni a Convergencia, pero apoyaré los trabajos del Frente Amplio, que es donde se está articulando. Y al panal tampoco. No menos, o sea, ahí con el vestido. Al partido anal. Al partido anal. Sí. Bueno, ese. Con ese podría tener más simpatía, pero con el panal no. Oye, ¿has llegado a odiar en la política? Mira, ha sido un proceso de maduración muy grande para que yo asuma esta posición de que no es personal. Y yo estoy convencido, ya sé que van a decir, ay, si tomámonos de las manos y seamos hermanos, no, pero estoy convencido que no será el odio, que no será el rencor lo que transforme, sino será el compromiso, la generosidad, el amor. Yo, de veras, es que bueno esto, fíjate, esta leyenda de bestia negra que me hacen, a mí me duele la pobreza, realmente me duele. Cuando veo un niño pidiendo dinero en la calle,
digo, no te des desesperar, Gerardo, hay que luchar porque esto sea diferente. Cuando veo un viejo, después de toda la vida ahí fregado, olvidado, empobrecido, digo, no debe ser, o sea, este país da para que vivamos bien todos, no tiene por qué ser así. Eso sí me llega, la verdad. Y son de las cosas que me hacen que me digan, no te desesperes, tienes que participar en política porque no hay otra manera de cambiar las cosas, no hay otra, yo no veo otra. Recientemente tuvimos aquí a Alejandro Encinas y entre otras cosas nos dijo una situación, nos hizo un comentario acerca de Abascal. Así es. Dijo que lo aprendió a respetar. Que porque era un hombre que cumplía su palabra. Así es. Ya. ¿A qué políticos de izquierda y de derecha respetas o admiras? O de la socialdemocracia. ¿Por Sí, qué no? de nuestro país, Pues contemporáneos. ¿Nos respondes después del corte? Contemporáneos, no a Juárez, no a Hidalgo, en fin, de los de no a hoy. los muertos. Así es. Bueno, Sí. Abascal. Después del corte. Después del corte. Muy bien. Yo Abascal no tengo esa impresión, por cierto. Estado de los estados. Estado de los estados. Palabra preferida. Cada vez que la sueltas, digo, ándale, ahorita sí nos van a... Ay, ¿Cuál? Bueno, ya estamos ya. Fíjate, me al hiciste aire. la pregunta de los 64,000, porque ahora sí dije yo, alguien que respetes, porque mira, del PAN, voy a hablar, por ejemplo, de alguien que ya murió, Conchello, hizo una defensa bárbara de la seguridad social y contra la privatización de Pemex y estas cosas. Hoy, por ejemplo, pensar a alguien del PAN que yo respete me resulta muy difícil, porque pues, pienso en Calderón y su danzonera, que están para morirse todos, la verdad. O sea, ¿Y su qué, perdón? Danzonera. O sea, su gabinete, que no sirve ni para lo que se le unta al queso, pero que es de veras terrible, es un tragedión, porque tú de repente veías, por ejemplo, yo me acuerdo, nunca lo traté, pero veía a Juan de Dios Castro y parecía una gente sólida. Lo Sí, comentábamos ayer ayer. comentábamos. Y la verdad es que ha venido para menos en serio, o a Luis H. Álvarez, que también, yo leí su libro, que sacó, muy interesante libro, y la verdad, pues ahí haciendo unos papelones medio tristes, o sea, es muy difícil. A mí de la derecha no veo a alguien que yo pudiera decir, bueno, esta gente yo lo respeto. También comentaba, no he estado en el Congreso, entonces no he tenido una convivencia más cercana con opositores. A Abascal yo no, ya murió, ¿verdad? Pero yo no lo respetaba. Me acuerdo mucho de él con un crucifijo como este tamaño, así, atrás de su escritorio en la Secretaría de Gobernación, y yo decía, bueno, no solo es que piense diferente, ¿no? Puede ser consecuente y demás. Por supuesto, pues, del partido Alejandro Encinas a Andrés Manuel los considero y los respeto. De la derecha me cuesta trabajo pensar en alguien. Fíjate, del PRI a Manuel Bartlett. Justo, lo voy a decir aquí en este programa porque se lo dije a un reportero, no sacó nada. Me decía, ay, sí, ahora con Bartlett. Yo decía, el fraude del 88, sin duda. Cada quien es responsable de su trayectoria y Bartlett tiene ese problema en su historia. Pero ha sido un hombre de un nivel de consecuencia y firmeza para la defensa del patrimonio nacional, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ha hecho su tarea como pocos, con estudio, con trabajo, con pasión. Realmente lo respeto, ¿no? Y al ingeniero Cárdenas, que fue el agraviado del fraude en 88, y ahora dices, o sea, pero ¿dónde está ese hombre, no? O sea, van en trayectorias inversas, curiosamente, ¿no? O sea, alguien que no respetabas antes lo puedes aprender a ahora respetar. Lo respeto. Y alguien que antes respetabas, Bartlett ya no. ahora dice, porque se lo preguntan cada vez que va a un foro, así se trate de la De ley lo que sea, Televisa, exacto. del espacio radio, de lo que sea, le preguntan lo mismo, de la 88, caída del sistema, claro. y él dice, bueno, es que antes yo estaba con los malos, me di cuenta y ahora estoy con los buenos. Y todo el mundo se ríe y sigue adelante. Mira, yo porque sí creo está haciendo que cosas. Ha sido contesta muy así firme. porque Ha es sido una muy forma firme. cansada, ¿no? Ahora le podemos decir se cayó el sistema. ¿Cómo se decía antes? Bueno, ¿cuál sistema? Si las computadoras realmente de esa época venían a sustituir a una máquina de escribir. Entonces, el sistema que él me explicó en alguna ocasión, que es lo que nosotros llamamos caída, eran los teléfonos que en la sala de gobernación estaban reunidos los presidentes de los partidos políticos, etcétera. Entonces él estaba recibiendo llamadas de distintas entidades diciéndoles cómo iba el proceso. Entonces estas llamadas eran
frecuentes, ¿no? Cada minuto y medio, en fin, él iba tomando, informando cómo se manejaban las cosas dentro de los procesos electorales de esa época, ¿no? Porque hay mucha gente joven que pensará se cayó el sistema, hubo hackers. No había nada de eso, todavía no. Las computadoras eran como de película del santo. Sí, te digo, pues eran máquinas de escribir, eran máquinas de escribir con una memoria, punto. Y ¿Y a permíteme, dónde Jorge, va? Perdón, sí. y se cayó el sistema, porque pasaron 5 minutos y no sonó No entraban las llamadas. el teléfono. Entonces, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, dijo, ¿qué, licenciado? ¿Se nos cayó el sistema? Ahí fue donde surge eso. Pero el sistema telefónico, no el sistema de cómputo, no el sistema de nada de esto. Entonces dice que, bueno, perversamente Salinas utilizó esta parte y esta declaración. Fíjate, desde entonces viene su cercanía con Diego Fernández de Ceballos. De Salinas. Porque lo que se comentó en un salón privado fue a dar a los oídos de Salinas y se empezó la campaña contra Bartlett. La inspiración. Así es, la inspiración. Entonces, pues denle porque se... Pero echarle la culpa a una persona de eso, ¿no? O Así sea, vaya, es. cuando que fue quizá una conjura de todo un sistema. Pero luego Fue todo, y a él le tocó con la quema de los paquetes. operar. A él le tocó instrumentarlo. Luis H. Álvarez en su libro habla del papel de Diego Fernández con Salinas y habla de un arrepentimiento, ahí está entre líneas, de esa relación, de haber permitido esa relación de Diego Fernández con Salinas. Es muy interesante el libro de Luis H. Álvarez. Gerardo Fernández Noroña, el PAN se ha olvidado de muchos de sus principios. No, los ha traicionado. Los ha traicionado. El PRI era corrupto y sinicote, y estos son corruptos e hipócritas. Son sus principios, son sus principios. No, pero el PAN son corruptos e hipócritas, ¿no? O sea, van a misa, se dan golpe de pecho y todo, y salen y te apuñalan, pero muertos Y de el la risa. PRD no ha traicionado sus principios. Bueno, pues por eso me salí yo, porque el PRD, mira, es una paradoja y una tragedia. 600 muertos tuvimos por luchar contra el fraude, y hoy quien está al frente del partido llega no solo a través del fraude, no solo a través de la traición, sino impuesto por Calderón a través del Tribunal Electoral Judicial de la Federación. Es una cosa gravísima, muy, muy grave. O sea, ese hombre no es de izquierda, es un desvergonzado. Más sale a decir, toma protesta y dice, y a todos los que hicieron fraude el 16 de marzo los voy a investigar, pues si él tendría que ser el primero en ser expulsado del partido. O sea, no, es verdaderamente gravísimo el partido. Yo creo que va a desaparecer, fíjate lo que estoy diciendo, el PRD. Se va a convertir en el Frente Cardenista de Revolución Nacional, porque, de veras, porque no puede ser. O sea, además la gente lo ve, la gente dice, pues, ¿qué creen que somos tontos o qué? No, o sea, un nivel de deterioro es la traición, la corrupción, el fraude. Están pegándole al movimiento, pegándole a Andrés Manuel todo el tiempo. Guadalupe Acosta no hizo una sola declaración contra Calderón. Ortega a veces le pone tapete. Ya el Consejo Coordinador dijo que maravilloso dirigente Ortega. El día que el Consejo Coordinador diga, o la Asociación de Banqueros diga que yo soy un dirigente maravilloso, seguro que me retiro de la política porque algo hice mal. O sea, no puede ser que mis adversarios hagan semejante declaración, o sea, con los intereses encontrados. Yo lo que quiero es que la gente viva bien, entonces es evidente que a ellos no les va a gustar eso, y no estoy pensando que les quite nada, simplemente que se generen condiciones de igualdad, de justicia social, de equidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que el PRD ha abandonado absolutamente sus principios. Vamos a otro corte. Muy bien. Estado de los estados. Estado de los estados. Pues fíjate que yo no sé qué tanto a sabiendas o dentro de la ignorancia, pero participaste de manera directa, o sea, te desquitaste de tu año en la cárcel, de la cual pues, los habitantes de Cancún en la generalidad Un poquito más de un no año. tenían ninguna culpa, y respaldas pues sí, porque lo respaldaste, a un sujeto que llega al poder y tiene 3 años para darnos en la torre. Al Chacho dice eso. A Greg. Ah, Gregorio. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya se dieron cuenta en tu partido de lo que hicieron
Porque además, pues él mismo dice que no tiene partido, ¿no? O sea, sigue lavándose Pero las se manos. reunió con Ortega y con su grupo Claro. la semana pasada, que para que lo apoyen para conseguir más recursos para Cancún. Él es cercano a Navarrete, sobre todo. A Navarrete. Es cercano a Navarrete. Yo tengo buena relación con Gregorio, tengo buena relación con él. ¿Por se qué ha no le dices portado- que pague sus impuestos en Cozumel? Anoche nos enteramos por el presidente municipal. Bueno, tengo que buena no paga relación, pero no impuesto soy su consejero, pero sí debería pagar los impuestos y no los paga. Porque no, uno debe ser ejemplo ahí sí, o sea, y más si está uno en la izquierda, o sea, por más que él no sea afiliado al PRD, la derecha puede hacerlo, el PRI puede hacer lo que quiera, porque tiene fama de corrupto y todo, pues hace lo que quiere, la gente se lo espera. El PAN, pues no debería, porque llegó así con toda la imagen de santurrones y demócratas y no sé qué, y salieron canallas, ¿no? Nosotros, fíjate, ahorita te respondo eso, pero nunca vimos venir el fraude del 2006, ¿eh? La verdad es que no lo vimos. Pensábamos que habían hecho tropelía y mediantes, pero que el día de la jornada electoral iban a respetar el voto, que es una candidez y después de cierta edad cambia de nombre la candidez y bueno, pues así está la vida, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el PRI y el PAN se espera cualquier cosa, pero al PRD nos exigen, o bueno, le exigen, yo ya se me olvida que ya me fui, pero a todos los que venimos de la izquierda, digamos, se nos exige así un nivel de consecuencia, y está bien que así sea, porque así debe ser. Entonces, si Gregorio no paga impuestos, debe pagarlos. O sea, uno está obligado a ser ejemplo, debe practicar con el ejemplo absolutamente todo el tiempo. Sé que ha tenido sus dificultades, pues claro que lo apoyamos, era el candidato de la coalición donde participaba el PRD. Yo no vine, por cierto, a la campaña, pero igual lo hubiera apoyado, estuvo viniendo Leonel y todo, y espero que logre... ¿Llegaste aquí el día del cambio? Vine a la toma de protesta, claro, me invitó y ahí estuve, que me recibió muy bien la gente, por cierto, también, ¿no? Me sorprendió mucho que recibió muy bien a la mujer de Mario Villanueva, y muy mal al exgobernador, a Hendrix, ¿verdad? Muy mal. En fin, yo creo que por lo que cada vez que vengo a Cancún percibo, Gregorio tiene que ponerse la pila. Mi impresión es que está pensando en la candidatura a gobernador antes de la alcaldía y lo que tiene que hacer es trabajar bien, compromiso con la gente y ya después lo posterior ya se verá. O sea, primero es cumplir con la responsabilidad que uno tiene. Y pues me parece que es por ahí por donde él tiene que ubicarse, ¿no? Ser sensible a ello. En el caso de Gerardo Fernández de Oroña, en su relación con Quintana Roo, la gente no pregunta tanto porque, bueno, habrá quien tenga el beneficio de la duda o lo sostenga personalmente y tal vez quien esté esperando el milagro o la catástrofe después del actual gobierno municipal. Pero la pregunta es por lo consumado. Y lo consumado es esto, Juan Ignacio García Zalvidea, la destrucción del municipio en sus manos y todas las secuelas que estamos viviendo. Que García Zalvidea, hay que recordar primero que él no era del PRD. Él al final de su administración se define por Andrés Manuel, que está toda la época del desafuero, en un momento fuerte además. García Zalvidea no se define en el sentido oportunista, así de vámonos a la parte ganadora, sino se mete a la pelea del desafuero y todo, que era un momento duro, ¿no? Andrés Manuel se veía como el candidato más sólido, pero también estaba pasando por una avalancha durísima, había pasado lo de los videoescándalos, una serie de cosas, y yo, por supuesto, tenía una relación malísima con García Zalvidea. Cuando fue alcalde de aquí, de Cancún, pues a mí me tocó venir con los altermundistas o globalifóbicos que les dicen, y la verdad es que pues, no nos trataban con amor y ternura, ¿no? Entonces, pero cuando se da ese rompimiento y luego se da una ofensiva brutal del exgobernador contra García Zalvidea, verdaderamente abusiva, de un nivel de rompimiento del Estado de Derecho total. Nosotros fuimos ahí muy solidarios con él, le dimos la cobertura de meterlo de dirigente del partido. Siempre ha sido muy desordenado administrativamente, García Zalvidea, muy desordenado, en el PRD no fue la excepción, ¿no? Pero nosotros mantuvimos ahí la solidaridad con él. Y luego, pues yo creo que se ahogó en la orilla García Zalvidea, Chacho, es una pena, porque que al final acabar apoyando al candidato del PRI, dices, o sea, no, eso ya fue verdaderamente lamentable. Y yo me da pena porque le llegué a tener estima personal. Después de que habíamos tenido una relación mala, construimos una buena relación personal. Yo no lo he vuelto a ver a García Zalvidea desde que rompió con el PRD.
y ahora me encuentro con esta noticia de la condena de Semarnat, ¿no? Pero bueno, pues así va la vida. Cada quien, Gerardo, de cualquier manera, claro, en política, cada quien se hace responsable de sus actos. Yo no soy responsable de los actos de nadie más que de los míos, ¿no? O sea, ni de mis hermanos, porque tengo unos hermanos que son medio carajos, entonces, y ellos dirán lo mismo de mí, ¿no? O sea, cada quien nos hacemos responsables de cada quien, como lo decía de Bartlett, pues tiene sus partes. ¿Sí? Todo el mundo tenemos claroscuros, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos virtudes, tenemos defectos, claro, las cosas de honestidad, las cosas de integridad, las cosas de responsabilidad, esas son cosas que quienes participamos en izquierda debemos cuidar a toda costa, ¿no? A mí me parece, pero cada quien que haga lo que quiera o lo que crea y cada quien que se haga responsable de sus actos, ¿no? Es el caso de Gregorio, es el caso de García Salvidea, lo digo de manera positiva, no me estoy deslindando de ellos son responsables de sus actos para bien o para mal, como yo soy responsable de los míos. A lo mejor Gregorio dice, pues Gerardo, ¿para qué salió del partido? Yo no comparto, a lo mejor dice, no lo sé, ¿no? Y yo me hago responsable de esa decisión también. ¿De qué te arrepientes, Gerardo, en tu vida pública? Híjole, no, la verdad así... ¿No te arrepientes de nada? Pues no, porque creo que, fíjate, ahora que renuncié al PRD, hay una canción que a mí me gusta mucho de Silvio Rodríguez que se llama El Necio, ¿no? Sí. Que a mí creo que me identificaría absolutamente. ¿Qué dice? Es una canción muy bonita. No la que cantes dice, porque se me hace que no cantas. No solo no canto, sino nos Por pueden favor. clausurar el programa. Ahí sí, para que- Sí, como quiera, las malas razones Eso como las quiera, aguantamos, pero unos ya una berridos- cantada no. Unos berridos está difícil, no, además no me atrevería. Pero dice un poco así, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, que es un poco la actitud de quien se mantiene en su línea de consecuencia y de firmeza, ¿no? Entonces, Pero Calderón tiene el hijo desobediente y tú el necio. el hijo desobediente. Bueno, y ahí nos vamos, ¿verdad? Si le buscamos a cada uno su canción. Sí, da el cancionero. Pero... Sí, da el cómo cancionero, no, ¿verdad? sí, cómo Además, no. Gerardo lee. Pocos políticos Calderón leen. debería fíjate. ser el ausente, ¿no? O ¿no? No, él dice el hijo desobediente. Está bien. Tú lees. Leo, Pocos sí me políticos leen, fíjate. A mí me gusta. Unos dicen que porque no tienen tiempo, pero siempre debe haber un tiempo para leer. hay. O sea, No, eso no es de que tienes tiempo. Bueno, Sí, a mí, yo claro. tengo la ventaja que no veo televisión ni escucho radio. El último pero sí segmento leo. lo dejamos para la cultura y se lo dejamos a Órale. González Sí. Villar. Pero antes, pues no, Andrés Manuel muerto, tú rijoso, tal y tal. Pero en cuanto dices, mañana No, pero es tengo un muerto que da un mucha lata, anuncio que hacer. Bueno, López Dóriga en el noticiero, en su columna, todos. Mañana se espera un anuncio de Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué va a decir? ¿No? Porque además nadie esperaba que te salieras del PRD. Había una plática entre nosotros, más o menos yo sabía por dónde andabas, pero resulta que muerto, loco, como te decían, pero no hubo un columnista que no hablara de Fernández Noroña y su anuncio. Pues sí, me decía, me encontré en la Feria del Libro de Guadalajara a Javier Solórzano y muy cálido fue a saludarme, ¿no? Me hizo una muy buena entrevista, por cierto, el día después de mi renuncia, y entonces me dice, nomás quería venirte a saludar. Ah, muchas gracias. Me dice, siempre estás en el ojo del huracán. Dice, pero siempre nos das nota, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso también, ¿no? O sea, que sí me he convertido en una opinión y en un referente. Me ha costado. Me he jugado el pellejo literalmente y sin albur en eso, ¿no? Entonces, mi trabajo me ha costado. No, este programa así, ahora sí, mejor vámonos al corte porque, ¡ay, he sudado! Me da temor cada vez que abres la boca. Muy bien. Pues ahora se tardaron en el gato. es el último segmento, último. Sí, corte. ya acaban. Estado. Estado de los estados. So deep No, sí le da un aire. Yo desde que llegué. A ver, ya estamos al aire.
Sí, estamos aquí discutiendo Estamos en que la cháchara. don Oscar le da aquí un aire a Calderón. Que, Le saca un aire, se dijo. ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, programa clausurado. ¿Qué programa? Yo hasta estaba pensando, como dicen, ¿y qué? Y si te encuentras a Calderón de frente, ¿a poco le vas a decir que es usurpador? Pues claro que le voy a decir que es usurpador. Entonces dije, bueno, ya que no lo he podido agarrar, dije, ahorita le dije. El último tercio es tuyo. Sí, bueno, muchos políticos, la mayoría de los políticos de todos los partidos, no leen. No les gusta el arte, la pintura, la música. Fox no leía ni las etiquetas No, de lo que se nada. comía, Nada. Y esto hace que pierdan contacto con la realidad, fíjate. Porque la verdadera, valga la frase, realidad, a veces está en la literatura. ¿Tú qué lees, Gerardo? Pues leo mucho ¿En qué libro lees? ¿En qué libro? ¿Qué lees? libro Ya, lees? me gusta mucho leer, es una de mis pasiones. Y sí leo historia, leo biografías, leo literatura, ¿no? Estuviste en la Feria de Guadalajara. nos Acabo de estar en la platicamos. feria, sí tengo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, tengo un hijo en Jalisco de 15 años y entonces fui a verlo y fuimos a la feria. Y además a mí tenía un poco de remordimiento porque dije, ya tenía un rato que no lo había podido ver y dije, y yo quería ir a la feria y dije, le voy a decir, vamos a la feria y va a decir, pues, oye, me vienes a ver y vamos a la feria. Y de él salió solito, vamos a la feria. Dije, pues vamos, ¿no? Entonces ahí, es muy buena feria el libro, ya es la ¿Cómo no? mejor del país. La de la Ciudad de México Y era muy buena. dicen que de Latinoamérica. Es impresionante, tiene una oferta, muy caros los libros, lamentablemente, Sí. ¿no? Pero muy bien la feria del libro de Guadalajara. Y entonces, no compré, fíjate, mucho, compré unos libros que estaban bien baratos, unos premios Cervantes en 25 pesos de Vargas Llosa y de Cabrera Infante, ¿no? 25 pesos muy baratos, pasta dura bien, pero leo de todo, leo de todo. Ahorita, por ejemplo, traigo que estaba haciendo propaganda al principio, Haruki Murakami, que es un escritor japonés espléndido, tiene unos libros muy, muy buenos, pero leo de biografías, por ejemplo, hace rato que estábamos hablando de política, yo sostengo que todo mexicano debería leer el de Juárez y su México, que es un tabicón así, de Ralph Roeder, pero es historia pura y dura, pero parece novelada, Sí. hermosísimo, y te plantea toda la hazaña de haber instaurado la República con invasión francesa y todo este asunto. Entonces, cuando se me complican las cosas, digo, bueno, problemas los de Juárez, así es que tranquilo, ¿no? Porque sí estuvo durísimo, fue un periodo muy complicado en la historia de México. Leo de todo, leo de todo, no soy puntilloso. Claro, a Cuauhtémoc Sánchez no lo leo, por ejemplo, paso sin ver, pero leo en general, ¿no? O sea, De me los gusta. libros de política que han salido recientemente, el de Espino. Me tengo que hacer mi tarea, entonces sí leí Sí. el de Madrazo, que me pareció bueno, leí el de Espino, que me pareció bueno, leí el de Luis H. Álvarez, no he leído todavía el de Ugalde, la verdad, vi una columna de Ciro Gómez Leiva que decía, nadie ha desmentido, pues nadie lo ha desmentido porque nadie lo ha leído, ¿no? Pero lo voy a tener que leer, ni modo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí hago mi tarea, ¿no? Sí leo cosas de política. Salió uno muy bueno de Cepeda Patterson, sobre los dueños de México, los principales empresarios del país, muy bueno. Y acaba de salir uno también, los cómplices me lo acaban de regalar ahora en la Feria del Libro, lo voy a leer, de Calderón, sobre Calderón, ¿no? De Anabel. Sí, el de Anabel Ochoa. Exacto, Anabel Ochoa. ¿Qué le espera, Gerardo? ¿Cuáles son tus siguientes pasos en la vida pues, política? ahora sí que necesita uno comerse con un húngaro con todos los zapatos para saber, porque está bien, ¿qué le espera al país? ¿Qué nos espera a todos? Está muy difícil las cosas, pinta difícil, pero yo cuando tomé la decisión andaba todo dramático, ¿no? Así de que pues, es un salto al vacío, ni modo. Entonces mi amiga del alma, que respeto y quiero mucho, a Fernanda Campa, con la que renuncié, hija de Valentín Campa, pero ella por sí misma es una persona excepcional, le decía eso, pues es un salto al vacío lo del PRD, y me decía, sí, así literal, sí, cabrón, es un salto al vacío, pero de un barco en llamas, me dice. Entonces, o sea, si te comen los tiburones, me dice, pues ya ni modo, pero es tu única opción, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy optimista, Andrés Manuel también es un caso, porque en la reunión penúltima, este lunes es la última de este año, yo creo, o en la penúltima, nos dice lo de la imposición de Ortega, las cosas terribles. Y dice, bueno, yo siento que va todo muy bien, y todo el mundo dice, bueno, no me hagan mucho caso, ya ven que yo
soy muy optimista y soltamos la carcajada, ¿no? Porque las cosas están muy difíciles, pero yo espero que me vaya bien, estoy haciendo las cosas bien, la gente me quiere bien, ¿no? Sí, yo cómo siento no. el contacto con la gente y a eso le apuesto, hay que apostarle a la gente, ¿no? Andrés Manuel Sirá del PRD. Jorge, nos tenemos que ir. No lo sé, eso lo tiene que contestar él. Eso lo tiene que contestar él. Yo, por lo pronto, les dije adiós porque no aguanto eso, no aguanto una imposición como la de Ortega, ¿no? Nos despedimos, por favor. Pues todos decimos Claro, adiós, muchas ¿a qué gracias, no qué va a perder? excelente programa Gerardo por Fernández tener un Noroña, excelente gracias. No, entrevistado. hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Al contrario, me Jorge divertí González, inclusive. Óscar González, Gerardo Fernández Noroña y su servidora Lilia Arellano. Gracias, muchas gracias. Estado de los estados.